Recibimos en el plató de la Feria Llibre de Valencia a uno de los poetas más grandes de la literatura valenciana en castellano y de la literatura española, ¿por qué no? Es Ricardo Bellveser, que nos trae una antología de su obra que ha publicado Ole Libros y que lleva por título El sueño del funambulista. Ricardo, gracias y bienvenido. Gracias, muchas gracias. Una antología de toda tu obra durante toda tu trayectoria. Es que esta serie de antologías de libros tiene la gracia o la peculiaridad o la singularidad de que son selección propia. Es decir, es el propio autor quien selecciona de su propia obra, pues del primer libro unos poemas, del segundo otros tantos, y así, de manera que permite eso, que se vea un panorama desde el primer libro hasta ahora, de cómo ha ido cambiando los temas, cómo ha ido cambiando los tratamientos, etcétera, ¿no? O sea, es una antología muy interesante. Pero debe ser difícil, ¿no? Tratar de escoger entre tu propia obra, porque habrá cosas que te gustaría que estuvieran, pero resulta difícil, ¿no? Claro. Descartar, porque al final es un espacio finito, Claro. un libro... No, pero claro, esto tiene la ventaja de que uno escoge del primer libro los 2 o 3 poemas que más le gustan y los demás no, claro. Del segundo libro, pues otros 2 o 3 o 4 poemas los que más le gustan. Y tiene esa ocasión de hacer un poco de zigzag. Y para el poeta revisitar su obra años después de haberla muchos o pocos, ¿qué supone? ¿Cambia la perspectiva? ¿Se es crítico con uno mismo? ¿Satisface ver ese trabajo tantos años después? Sí, es complicado, tienes toda la razón. Primero, yo no suelo releerme, excepto en las lecturas públicas, algún recital o algo así. Claro, entonces sí que suelo ofrecer para explicar o doy un recital de algún sentido, pues las ventanas, el aire, el tema, el amor, lo que sea, coges un solo tema de bastantes libros. Pero cuando uno revisita su propia obra, uno la revisita con una sensación de notable extrañeza, ¿eh? Porque los seres humanos cambiamos, y yo cambio muchísimo. En el prólogo comento alguna cosa que se atribuye a Borges, que es que dicen que Borges estaba siempre corrigiendo y corrigiendo, como nos pasa a los poetas, ¿verdad? Es una cosa enfermiza. Y un día, dando una charla, decía Borges que había pocos lectores y pocos compradores de poesía. Y uno del público dijo, ¿y entonces por qué publico de poesía si no hay lectores ni hay? Digo, para dejar de corregir. Bueno, pues yo ni eso, porque aquí he hecho correcciones de libros míos antiguos. Ahora, al tomar los poemas, he visto que hay cosas y los he ido corrigiendo, no se puede evitar. No, pero el lector de poesía, estamos de acuerdo en que quizá no es tan masivo como el de novela, pero es un público muy fiel, ¿no? Claro, ya lo creo. Y además, especialmente en Valencia. Probablemente la poesía española e incluso hispana se está moviendo, vamos a ver, la poesía hispana en español, sobre todo se está moviendo en la península ibérica. Y es cierto que, claro, el peso mexicano y el peso argentino se olvida, no la moneda, sino el peso como poetas. El peso literario. El peso literario es bien notable, tanto en México como Argentina. Pero ya no tanto Costa Rica, ya no tanto Bolivia, ya no tal, que dependen más de lo que pasa en la península. Y si damos por bueno lo que estoy diciendo, en la península la poesía se está haciendo en Valencia, en Granada, buena parte de Málaga, algo en Bilbao, pero principalmente algo en Barcelona. Pero es que en Barcelona tiene mucho peso la escrita en catalán. Yo me estoy refiriendo al ámbito hispánico, ¿verdad? Pero el peso de Valencia es muy evidente, muy notable. ¿Y eso qué se puede deber? ¿Hay alguna razón que lo explique? La pregunta es fantástica. Y además estoy sorprendido por no poderla contestar. No lo sé. A veces suceden esas cosas, pienso yo. A veces se da una circunstancia generacional. Hay un cantante mexicano, una especie, digamos, de Serrat o de cantautor mexicano, que tiene una canción muy bonita que dice, lo que me sorprende no es que te quiera y tal, sino sorprende es que hayamos nacido en la misma época. Es decir, muchos siglos antes nació la humanidad y muchos siglos seguirán naciendo. Pero llega un momento en el que tuvimos que nacer tú y yo en el mismo tiempo. Bueno, esta letra, que es una canción muy simpática, ¿no? Y además que apunta un hecho muy real, es cierto, ¿por qué se produce determinadas circunstancias en un momento concreto y en una parte territorial completa? Yo que sé cómo contestar a eso, ¿no? Quién sabe, quizás sea también por las personas que han estado trabajando esa literatura. Claro, claro, porque en la cultura es una cadena. Es decir, leemos y aprendemos de nuestros maestros, escribimos cosas y confiamos en que alguien leerá y aprenderá de nosotros. Es decir, siempre es cadena en pintura, en escultura, en poesía, en literatura, en novela. Siempre la cultura la constituimos novelas, cadenas. Tienes toda la razón.
Pero ¿por qué se da la casualidad de que está Guillermo Carnero y Jaime Siller y Genao Talens y Francisco Brin? ¿Por qué se dan en este momento? Pues son circunstancias excepcionales, ¿no? En esta colección, que vamos a recordar que es la colección Vuelta de Tuerca, de Olé Libros, con una factura bellísima, me estabas comentando antes de entrar en la entrevista, que incluso, bueno, el propio libro es un objeto bello, pero además lleva aparejado también la ilustración que vemos en portada, bueno, tras la portada, también es una pieza de arte que se ha hecho específicamente para cada uno de sí, los libros la que integra primera colección. guarda es un cuadro que encarga el editor que está en Alcolea, lo encarga un pintor en concreto, un ilustrador y tal. Y entonces eso va detrás de la portada. Pero de eso se han hecho 50 copias numeradas y firmadas por el autor, que tienen por tanto un relativo valor, y cuando más tiempo pase, más valor irá adquiriendo, ¿no? Porque esas 50 unidades se irán reduciendo. Es una muy buena idea. Una muy buena idea, una muy buena colección. Sí. Tenemos que felicitar a Toni por esta iniciativa, que lleva además otros grandes nombres, aparte del tuyo, de la poesía en castellano. Sí, el número 2 es un yo sin mí, de Jaime Siles. El número 3 será Ropa de abrigo, de Francisca Aguirre, que acaba de fallecer hace una semana y media, 2 semanas. Y luego seguirán Pedro de la Peña y sigue Rafael Soler. Es decir, ahora que Rafael Soler ya ha salido. Es decir, es una magnífica colección. Pues a los amantes de la poesía les recomendamos esta colección Vuelta de Tuerca, y en concreto esta antología de los textos de Ricardo Vives, El sueño del funambulista. Ricardo, muchas gracias por habernoslo presentado aquí en la Feria del Libro. Muchísimas gracias a ti.